Fue todo un desafío, digamos, primero saber qué estaba pasando, digamos, del otro lado del mundo y ver con qué nos enfrentábamos. Nosotros teníamos un poquito el diario del lunes, pero teníamos una estructura, digamos, que teníamos que adaptar. No solamente, digamos, recursos humanos, sino que también las estructuras de edilicia que necesitaban, digamos, contar con oxígeno. Nosotros sabíamos que en esto el medicamento principal era el oxígeno, y se aceleraron los procesos de inauguración muy rápida del Hospital de Santo Pipó, del Hospital de Capiobí, el Hospital de Jardín América, por eso sería por ruta de 12. Se ampliaron, digamos, a camas con gases en el Hospital del Dorado, en el Hospital de Iguazú, y también se inaugura el moderno y nuevo hospital que empezó a funcionar ahí en junio, el de San Vicente. Claro. El de San Antonio también, el de San Antonio también se inaugura en ese momento. Son todos hospitales nuevos con red de gases. Y las terapias intensivas que se ampliaron en Oberá, se inauguraron terapias intensivas en Alén y en Apóstoles. Hoy, digamos, la Ruta 14 tiene terapia intensiva que quedó de la pandemia, digamos, posterior a la pandemia, sigue funcionando la de Apóstoles, la de Alén, la de Oberá y la de San Vicente. O sea, hay 4 terapias intensivas, digamos, por la zona de la Ruta 14. Y la inversión en camas en ese momento, digamos, seguimos contando con una inversión importante en camas, que hemos superado las 600 camas, digamos, desde el 2019 al 2020, ahí que fue la pandemia, y esas camas todavía se sostienen y se mantienen, digamos, en servicio. ¿Qué se hizo de esos recursos y elementos que se utilizaron de manera improvisada, como en el caso del Finito Germán, que tuvieron que complementar también para atender a los pacientes? Bueno, el caso de los lugares de aislamiento que se hizo en el Finito Germán y en varios complejos deportivos de lo que sería el interior de la provincia, esas camas fueron a desarrollo social. Muchos colchones y muchas camas fueron a ampliar a veces camas en nuestros hospitales, y otro poco también los intendentes han dado como ayuda social en la que quedó, digamos. Claro. Hay que contar también que mucha gente salía del conurbano bonaerense, digamos, eran misioneros que volvían y volvían a estar con su familia, entonces necesitaban a veces, el comercio no estaba funcionando, claro, había que darle colchón, cama, digamos, alojamiento a mucha gente que entraba a la provincia repentinamente, y eso se logró, digamos, en trabajo conjunto entre todos los intendentes y todos los directores de hospital, el equipo que trabajaba en el ministerio, y por supuesto el doctor Oscar Herrera, digamos, que le tocó justamente la gobernación durante la pandemia. Para rescatar, doctor, decía también de que si bien el Madariaga veíamos la cantidad de gente que había, pero también, por ejemplo, el Hospital de Fátima fue un lugar central para la contención, ¿no? El Hospital de Fátima fue el primer efector, digamos, que trató pacientes con COVID, y fue el que después se adaptó el 100% del hospital, digamos, para solamente el tipo de paciente respiratorio, y es donde los pacientes, digamos, estuvieron mucho más tiempo internados, porque ahí estaban los que les costó salir y los que les costó recuperarse. Claro. Digamos, es un hospital de más de 30 camas que teníamos más o menos en ese momento, donde casi la ocupación estuvo a cama completa todo el tiempo de la pandemia. Y en ese proceso también tuvieron que trabajar mucho en la formación de recursos humanos y contener a recursos humanos, me imagino, porque la gente, incluso los profesionales, ante lo desconocido, era una situación compleja. Sí, el miedo era muy grande. Te cuento como anécdota, en el hospital de Iguazú habían adaptado un hotel para los empleados del hospital, porque ahí empezó el primer caso y no querían volver a sus casas. Entonces el trabajador iba a un resguardo para no ir a la casa y llevar, porque ese era el gran temor, digamos, ¿cómo cuido a mi familia? Exacto. Y bueno, fue adaptar. Cuando empezó la pandemia no había elementos de protección, había que comprarlo, había que adquirirlo, había que adaptar las fábricas, digamos, para barbijo. Después sabíamos que el barbijo era una gran barrera, digamos, y adoptar
en toda la población, digamos, que use. La verdad que en ese momento se nos llamaba de héroes, ¿no? Digamos que estábamos enfrente a toda esta pandemia y hoy parece que pasó tan lejos, ¿no? La gente quiere olvidar y creo que es bueno olvidar un poco, pero la responsabilidad social creo que es la que nosotros tenemos que rescatar, de que también nos ayudó mucho el misionero, nos ayudó mucho toda la población, porque contribuyó a esto también. La población aceptó cómo tenía que cuidarse.